Listo, chicos. Entonces, continuando el tema de la semana pasada, hablábamos sobre la implementación de un tipo de tecnología de sistema de control para estas máquinas de manufactura. Mencionábamos lo que era el CNC, ¿no? La semana pasada vimos una evolución que hubo en el diseño de las máquinas fresadoras, de proyectarlas a un equipo que permitiera producción en masa, primero, y segundo, la versatilidad o facilidad de diferentes movimientos, diferentes grados de libertad. Todo eso para poder también fabricar geometrías complejas. Todo esto resultó en la creación de este sistema de control conocido con el nombre de CNC. La bibliografía nos dice que es el control de una máquina herramienta mediante un sistema con el cual ciertos valores numéricos van a ser almacenados y automáticamente leídos y decodificados para generar el movimiento en la máquina que se está controlando. Entonces, mediante datos numéricos, nosotros vamos a controlar los movimientos del equipo. Ya no los vamos a realizar de manera manual, sino que van a ser un grupo conjunto de motores que cada uno de los elementos de la máquina, sea herramienta o pieza de trabajo, se muevan de manera automática. Este proceso de mecanizar partes en un ambiente de producción serial, ¿no? Nos vuelven a mencionar el fin de este tipo de tecnología, la producción en masa, control posicionado mediante un control computarizado que utiliza motores para movilizar cada uno de los ejes de la herramienta de corte de la pieza de trabajo. ¿Qué tipo de ventajas nosotros vamos a tener con este sistema de control? Este control está diseñado para con diferentes parámetros en los motores de la máquina. Nosotros vamos a controlar velocidad, vamos a controlar movimiento y vamos a controlar tiempo de funcionamiento, ¿no? En el componente práctico ya venimos repasando un poco de la programación CNC. De hecho, con el ayer y en la mañana, ¿no? Se dio la parte de programación manual, dando los primeros códigos e indicios de cómo se realiza y cómo vamos a controlar esas velocidades que vamos a tener dentro del proceso, que son la rotación, que son el avance, la profundidad de corte, y cómo vamos a movimientos. Van a haber ciertos movimientos que van a ser de corte, van a haber otros movimientos que van a ser de desplazamiento o posicionamiento rápido. Asimismo, vamos a tener códigos para poder activar sistemas o elementos que tal vez no forman parte del corte per se, no realizan corte, forman parte del proceso de fabricación, como el encendido de lucillo, como el encendido de líquido refrigerante, ¿no? Y demás. ¿Cómo nosotros vamos a poder controlar tiempo de funcionamiento? Nosotros podemos en el código, ¿no?, generar desplazamientos o trayectorias de la herramienta optimizados, generando que tal vez un proceso que yo me tardaba una cierta cantidad de tiempo puedo disminuir, ¿no? Y en producción en masa eso se va a mejorar bastante, ¿no? Un ejemplo de esto, justamente en este mes fui a una empresa utilizando este tipo de maquinaria y tenían el problema de que se tardaba mucho tiempo en fabricar las piezas, ¿no? Con los códigos que estamos aprendiendo aquí en la clase, ¿no? Y lo que yo detecté es que ellos no aumentaban la velocidad en lo que era el posicionamiento de la herramienta. Para todos aquí que ya habían pasado de introducción, me refiero al código G00, ¿no?, que se utiliza para posicionamiento rápido, sino que ellos trabajaban todo con las velocidades de avance de corte, incluso los posicionamientos. Obviamente la velocidad que se utiliza, el avance, mucho más lento que la velocidad de posicionamiento rápido. Entonces ahí hubo que hacer unas correcciones en cuanto a los programas que ellos desarrollaban para que apliquen la velocidad correcta en el posicionamiento y de esa manera disminuir ese tiempo de fabricación. Entonces ustedes van a encontrar algunos casos. Pues, aquí alguien me envió un mensaje. Chicos, se escucha entrecortado, como que se corta por momentos. Sí, Ok. yo creí que era mi internet. No, 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 déjenme ver un ratito.
A ver, chicos. Todo lo que podía desconectar a mi conexión de Wi-Fi. Esperemos que mejore. Si no mejora, igual me avisan, por si acaso, para ver si se puede hacer alguna otra cosa. Entonces, nosotros vamos a controlar estos temas, ¿no?, dentro del programa que vamos a realizar por medio de este sistema de control. El operador, ¿qué va a hacer? Cargar un patrón o el programa con los movimientos programados al computador que se está conectado a la máquina y luego ejecutamos nosotros ese código. La máquina lo va a ir leyendo línea por línea o bloque por bloque, ¿okay?, cada uno de los códigos y acciones de mando que nosotros le estamos indicando. La tecnología CNC no solo ha facilitado el desarrollo de nuevas técnicas o el aumento de los niveles de producción, sino que primero aumentar la calidad del producto, ¿no? Esto de aumentar la calidad del producto, ustedes lo van a evidenciar sobre todo en producción en serie. Cuando ustedes tienen que fabricar 500, 1000 piezas, 10.000, 100.000 piezas, ¿no?, de que yo ya automatizado, voy a quitar el error humano. ¿Okay? Les pongo un ejemplo fácil. Si yo quisiera mecanizar o quisiera fabricar 10.000 pernos, ¿okay?, quiero mecanizar o fabricar 10.000 pernos. Para realizar ese proceso de manera manual, tendría que utilizar un operador. La habilidad que tiene el operador es la que va a definir la calidad que nosotros vamos a tener en nuestras piezas mecánicas. ¿Okay? Esperemos un ratito. Me sigue cortando. Listo, chicos. A ver, vamos a hacer algo. Yo sé que está dando problemas, no sé si se está entendiendo realmente bien. Voy a terminar esta parte, que solo me faltan unas diapositivas de lo que era la tecnología CNC, que así tal cual como está y luego el resto, lo que es programación, lo vamos a trabajar de manera sincrónica. Yo ya tengo unas clases grabadas sobre la parte de programación, ¿okay?, de lo que doy a compañeros suyos en otros semestres y también en la materia de procesos de mecanización, para que no exista ese problema. ¿Okay? En tal caso, la siguiente semana seguiremos tratando este tema, porque realmente, ¿cómo se llama? La siguiente semana seguiremos tratando este tema con respecto a programación CNC, y en la práctica vamos a dar más ejercicios en cuanto a esto. ¿Okay? Entonces voy a tratar de terminar al menos esta parte de aquí, de lo que es control numérico computarizado, tal cual como está en internet, y luego les pasaré la parte de programación CNC que he visto en otros paralelos de manera asincrónica. ¿Ok? Sí, alguien alzó la mano. Profe, ¿qué programa ya iría descargando para practicar? Todavía no.
Todavía no, porque en la parte práctica estamos en manual. ¿Okay? Y ya les estoy indicando incluso algún programa de simulación muy sencillo en la práctica. Entonces les voy a indicar lo que es programación con el software CAD, lo vamos a ver más adelante. No, tranquilos. Primero programación manual, luego hacemos programación con el software. Pero es el mismo interfaz de inventario. Igual yo les voy a avisar con tiempo. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar estas diapositivas, estaba hablando de que la tecnología CNC aumenta la calidad del producto. ¿Cómo aumentamos la calidad del producto? Básicamente eliminamos los errores humanos. ¿Cómo? Si yo le envío a fabricar de manera manual una pieza mecánica y esta se tiene que fabricar una cierta cantidad de 10.000, 15.000 piezas, las primeras piezas que fabrique el operador van a salir con una buena calidad. Al final de la jornada laboral, obviamente, la persona se cansa, la persona ya introduce ciertos errores de la fatiga que se ha desarrollado, ¿no?, por el trabajo en el transcurso del día, lo que va a hacer que las piezas van a tener la misma calidad. Eso ustedes sobre todo lo van a notar en producción en masa, ¿no? Tal vez en la fabricación de una sola pieza, que no se note mucho, pero en producción en masa sí. Con el CNC, como nosotros vamos a generar un programa con el cual la pieza, vamos a poder repetir ese programa cuantas veces nosotros necesitemos. Lo que significa que cada vez vamos a tener una misma calidad de producto. ¿Okay? De ahí viene este punto de aumentar la calidad del producto. Luego, disminuir los costos. ¿Cómo nosotros disminuimos los costos de producción con esta tecnología? El hecho de que yo pueda implementar múltiples operaciones en un mismo proceso, en un mismo programa. O sea, yo puedo hacer un código de fresado unido con un código de torneado, unido con un taladrado, y simplemente entre fase de operación o intercambio de operación, lo que yo voy a hacer es tener que realizar un intercambio de herramienta, que ya lo vimos la clase pasada, cómo se hacía ese intercambio de herramienta de manera automatizado, que permite disminuir el tiempo. Y al disminuir el tiempo de fabricación, los costos disminuyen. Entonces, en la producción en serie, con el uso de este tipo de tecnología, también vamos a disminuir esos costos. ¿Okay? ¿Qué más tenemos de la tecnología? Que fue desarrollada para, primero, incrementar la producción, ya lo habíamos mencionado, proyectándose siempre a lo que era fabricación en serie o en masa, mejorar la calidad y precisión de las partes mecanizadas, estabilizar los costos de manufactura. Al mecanizar o fabricar una pieza en serie me salga más económico que fabricar una sola, y realizar complejos y antes imposibles trabajos. El hecho de que yo tenga unos ciertos grados de libertad en cuanto al movimiento de la herramienta me va a permitir poder ejecutar o realizar caminos o trayectorias complejas. Ustedes pueden notar claramente la evolución de los diseños o de las formas geométricas que tenemos en nuestras piezas mecánicas. No sé si ustedes pudieron observar unos móviles, tenían geométricas, ¿no?, bastante rústicas respecto a la aerodinámica. Los primeros carros solamente tenían formas cuadradas, formas rectangulares. ¿Por qué? Porque en esas épocas no existían limitaciones en cuanto al tipo de tecnologías de fabricación que contaban. Entonces solo podían llegar a ese tipo de geometrías básicas. ¿Qué ocurre en la actualidad? En la actualidad, con el desarrollo de la tecnología y de los procesos y maquinaria para manufactura, nosotros ya contamos con varios grados de libertad de movimiento, lo que permite que la herramienta se pueda adaptar a esas trayectorias con geometrías complejas y aerodinámicas, como le suelen decir. Entonces nosotros ya vemos ahora esos automóviles o esas piezas o esos equipos, ¿no?, con ya otro tipo de geometría formados por superficies complejas. Profe, Entonces esa va a ser una de las ventajas también de la tecnología. Sí. una consulta, pero la parte exterior de los carros, el chasis, no se hace a través de prensa. Entonces, por ende, no tendría esto que ver. Sí. O bueno, no sé si ese Sí, es pero algo. exactamente, pero yo me estoy refiriendo
a la tecnología. Ahí nosotros tenemos prensas, dobladores, se rigen bajo la tecnología CNC también. Recuerden que esta tecnología se aplica a todos los equipos de fabricación, no solo la fresadora, el torno y el talado. Nosotros vemos esos tres porque son los principales, ¿okay? Pero de ahí la tecnología CNC, que es la que estamos nosotros, se aplica a prácticamente todas las máquinas, herramientas para fabricación. Por ejemplo, aquí en el país hubo un tiempo, no sé si ustedes recuerdan, cuando se trató de que al traer las partes importadas de un equipo, algunas partes, que no todo se lo importe, sino que algunas piezas sean fabricadas aquí. Una de las industrias que más aprovechó ese tipo de reglamentación por parte del gobierno fue la de las motos. Entonces, traían unas ciertas partes de las para ensamblarlas, pero otras partes las tenían que fabricar aquí. ¿Y qué fabricaban aquí? Fabricaban el chasis y fabricaban el maniobro. ¿Okay? Entonces, ¿sí? Bueno, fabricaban entonces esas partes. E incluso yo llegué a participar a fabricar el molde para los posapiés de lo que son las motos. Todos esos moldes y lo que es el maniobro de la moto, ¿okay? Tenían unas formas complejas. Esa forma, para realizar esas formas complejas, compraron dobladoras CNC, en las cuales se cargaba el patrón, ¿no?, de doblado y prácticamente lo hacía de manera automática. ¿Okay? La tecnología CNC no solo se aplica a las máquinas de herramientas introducido como básicas aquí en la materia, se aplica a algunos equipos adicionales también. Vamos a tener nosotros cortadoras por láser, vamos a tener cortadoras por chorro abrasivo, dobladoras, tanto de tubos como de planchas metálicas, vamos a tener máquinas de corte por electroerosión, todas ellas se rigen bajo la tecnología CNC y bajo el mismo código de fabricación. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Gracias a la tecnología y al desarrollo de estos movimientos automatizados que también se logra realizar estas partes con superficies complejas. Oye, pero también, profe, Las siguientes características. Los carros con diseños así cuadrados y líneas rectas, me parece que eran de modelos de los 70, 80 y 90, porque de ahí carros más antiguos, carros de los 60, eran bastante curvos, incluso mucho más que ahora. No, ahorita no sé qué tan curvos tendrán las superficies. De lo que yo recuerdo, tenían ciertas curvas, pero ahí procesos manuales, no utilizaban maquinaria automatizada, ¿no? Ahorita, si ustedes ven los nuevos modelos de BMW, de Mercedes-Benz, incluso algunos ya están utilizando manufactura aditiva, impresión en titanio, para generar ciertas piezas o partes aerodinámicas para sus modelos. Pero suena interesante. ¿Un ejemplo me puedes enviar? Porque de lo que yo recuerdo no tenían tantas superficies complejas. ¿Okay? Las piezas mecanizadas en CNC tienen las siguientes características. ¿Qué vamos a tener como características de estas piezas mecanizadas con esta tecnología? Primero, van a ser idénticas. ¿Okay? Que nosotros vamos a un programa las veces que sea necesaria y la máquina siempre va a ejecutar los movimientos de manera precisa, va a permitir que esas piezas sean idénticas. Ahora, ¿por qué la bibliografía nos dice dependiendo de la materia prima? Obviamente van a haber materiales, sobre todo los maleables o los dúctiles, que dependiendo de las condiciones de corte podrán tener una cierta variación en sus medidas. Generalmente los materiales como el aluminio, como el cobre, que absorben bastante calor y si se genera demasiada temperatura durante el proceso, van a variar. Entonces ya no van a ser tan idénticas una de otra. Entonces debemos controlar esa cantidad de calor que se genera durante el proceso. Luego podemos tener también variedad de tamaños y geometrías. ¿No? Esto viene ligado del hecho de escalar el modelo 3D en el software. Ustedes saben, en los software CAD que hemos estudiado, nosotros podemos escalar una misma pieza. Podemos hacerla una escala más grande, podemos hacerla pequeña. Entonces, al escalar esos modelos 3D también podemos el programa que nosotros vamos a utilizar para fabricarlo. De ahí viene la variedad de tamaños y geometrías. Luego de esto tenemos el batch de pequeño o mediano tamaño. ¿Qué quiere decir batch?
que es la ejecución de un programa sin el control o supervisión directa del usuario. De aquí ya depende bastante la cantidad de tecnología que se ha añadido a la máquina. ¿Okay? Nosotros vimos en la clase pasada que teníamos equipos que incluso tenían sistemas de detección de desgaste de herramienta, teníamos equipos que podían realizar la metrología de la pieza luego de haberla utilizando brazos robóticos. De la misma manera, ahorita se está implementando lo que es el machine learning, lo que es la inteligencia artificial, para que la máquina pueda interpretar ciertos daños o errores que se producen durante el proceso de corte y autoajuste. La máquina CNC no se autoajusta. Nosotros como operadores tenemos que estar ahí supervisando y ajustarlos dependiendo de lo que observemos durante el proceso de corte. Sin embargo, ya en industrias mucho más especializadas se está tratando de implementar este tipo de tecnología. Luego tenemos idénticas secuencias o idénticos programas. ¿Cuáles son los pasos a seguir en un proceso CNC? Cuando vamos a trabajar con un proceso, con este sistema de control, primero, lo más común es desarrollar un modelo 3D de la... Para ello podemos utilizar un software como AutoCAD, Inventor, SolidWorks, CATIA, Space Clean. Existen un sinfín de programas CAD. Ahorita utilizan bastante el Fusion, el SketchUp. Realmente existen bastantes, ¿no? Para poder modelo 3D. O incluso se puede utilizar un escáner 3D. ¿Okay? No sé si en alguna de las materias que ustedes tengan dentro de la carrera les enseñen algo de lo que es el escaneado en 3 dimensiones. A nivel industrial tiene bastante aplicación, sobre todo cuando se las complejas, con geometrías que son muy difíciles de dibujar, ¿ya? Con herramientas convencionales que nos ofrecen los software. Entonces, en ese caso, se utiliza el escaneado en 3D. Por ejemplo, si ustedes quisieran realizar un busto de una persona o quisieran reproducir la cara de alguien, ese tipo de superficies que no son tan convencionales y que sería muy difícil dibujarlas, a menos que sean unos diseñadores digitales directamente, los pueden realizar o los pueden obtener mediante un escaneo en 3D. Ahorita se puede, por ejemplo, realizar tomografías o ecografías inversas, o sea, tomografías o ecografías en 3D. Y de esas, escaneados en 3D que se hace, se lo puede llevar a un proceso de fabricación. Entonces, primero nosotros desarrollamos nuestro modelo 3D por que tengamos. Luego de esto debemos decidir cuáles son las operaciones de mecanizado para la parte que queremos reproducir. El primero es de los 40. Ah, ok, te refieres a ese tipo de superficies, ¿no? Pero eso, ¿cuánto costaban esos carros? Ese tipo de superficies, muy buena la observación de su compañero. Sí, realmente existían algunos modelos que tenían cierta complejidad en sus superficies, aunque no las consideraban. ¿Okay? Pero el costo de producción de uno de esos autos se disparaba por el hecho de los procesos manuales que se realizaban. ¿Qué hizo la tecnología CNC? Que el fabricar este tipo de piezas no se vuelva tan complicado. Lo que hizo que los costos de producción disminuyeran. Si no, todavía siguiéramos utilizando autos con geometrías regulares, que son las que generalmente se hacían en producción en masa, ¿okay? Porque salían económicos y todo el mundo podía acceder a ese tipo de productos. El que tú nos estás enseñando aquí en las imágenes se podían realizar, pero eran muy pocas la cantidad, no por el costo que tenía este tipo de automóviles. Okay, chicos. Entonces estábamos... Era como un base de martillo, profe. ¿Qué cosa? Era como un prensado a base de martillo, en mano. Es manual. ¿Cuál es el problema? El problema es el tiempo y el costo. ¿Ya? Podría hacerse, pero ¿cuánto tiempo les tomaría y cuánto costo? Entonces, no eran automóviles o productos diseñados para más. Con la tecnología CNC, la complejidad en la geometría que ustedes puedan realizar disminuyó. Entonces, los costos también disminuyen. ¿Qué pasó con la manufactura aditiva, por ejemplo? Ustedes van a encontrar en casi todas las definiciones de manufactura aditiva que la geometría, la complejidad en la geometría de piezas nula. ¿Por qué?
Porque la impresión 3D básicamente les puede imprimir cualquier tipo de geometría. Entonces, ya cualquier persona puede acceder a este equipo, ¿no?, que puede fabricar este tipo de geometrías complejas. Antes no existía eso, ¿no? Y ahí eso hacía costos de producción. Entonces, esa es la importancia de este tipo de tecnología implementada a los equipos de manufactura. Estamos acá en los pasos a seguir en un proceso CNC. Nosotros decidimos las operaciones de mecanizado para la parte que queremos producir, ¿no? Una vez que hemos dibujado el modelo 3, fabricar. De manera general, si tiene geometrías planas, deberíamos elegir una fresadora. Si tiene geometrías en revolución, deberíamos elegir como equipo o proceso de producción un torno. Si tuviera agujeros, ¿qué proceso de taladrar? ¿Okay? De esa manera nosotros vamos a elegir el proceso y las operaciones para poder realizar o fabricar ese modelo o pieza mecánica que hemos diseñado, ¿no? De hecho, esta parte de aquí ustedes la realizan con el ciclo de fabricación, que les tomé incluso en... Luego escogemos las herramientas de corte adecuada. Obviamente, después de elegir las operaciones de mecanizado, escogemos las herramientas de acuerdo a ello. Sí, alguien alzó la mano. Nicole, alzaste la mano. No, disculpe, profesor, se alzó. Ah, ok. Listo. Entonces es que nosotros decidimos las operaciones, si voy a hacer un fresado, si voy a hacer un torneado, si voy a hacer un taladrado, escojo las respectivas herramientas. Si voy a realizar un fresado, escogeré una fresa. Si voy a realizar un torneado, escogeré una cuchilla. Si voy a realizar un taladrado, escogeré una broca, ¿no? Cada uno políticas geométricas, ya hemos visto lo que son los ángulos de corte, ángulo de ataque, ángulo de incidencia. Todavía nos falta ver la parte de materiales y algunas geometrías características que ya lo veremos más adelante. Pero podemos escoger las herramientas de corte de manera adecuada. Luego de seleccionar las herramientas, vamos a usar un software para poder generar el programa, ¿no? Generalmente se le denomina un software CAM, de manufactura asistido por computador. En este software nosotros vamos a seleccionar, por medio del modelo 3D, las operaciones, herramientas y trayectoria que queremos seguir, y desarrollamos nuestro código. Luego de eso, verificamos y editamos ese código que ha generado el programa. ¿Por medio de qué? De una simulación. Parte de esto ya lo estamos aprendiendo en el componente práctico durante el ejercicio de esta semana. Nosotros y por medio de una simulación podemos ir corrigiendo la trayectoria o movimiento que va realizando la herramienta de corte. Una vez que se ha verificado, editado, corregido, cargamos el programa en la máquina. Verificamos y editamos el programa en la máquina real de ser necesario. En la máquina nosotros vamos a contar con un panel, que de hecho aquí les coloco una imagen, vamos a contar con un panel, ¿no?, en el cual vamos a observar las diferentes posiciones que vamos a tener en los ejes que tenga nuestro equipo. ¿Cuántos eran los ejes básicos que tenía una máquina fresadora? 3. Por eso ustedes observan X y Z. Si tuviéramos trabajando en el torno, solo tendríamos 2 ejes básicos y estaría X y Z. Adicional, aquí siempre trae otro panel para el cuarto eje, si es que se desea implementar el equipo. Si no, no se utilizará este de aquí. Pero vamos a tener una ventana de cada una de las líneas del programa. Incluso yo puedo editar de manera real aquí, por medio del panel. Ustedes van a encontrar paneles que traen un teclado en el cual van a poder editar un programa, algún código, si es necesario. Y luego corremos el programa y maquinamos la pieza. Entonces, básicos que nosotros vamos a seguir para realizar un proceso CNC. No, como les había mencionado, siempre vamos a contar con un panel de control de nuestro equipo. Vamos a tener una pantalla LCD donde nos va a indicar la posición que se va a desplazar la herramienta en cada. Vamos a contar con un control del filter rate, que es esto, la velocidad de avance. Vamos a contar los botones para controlar también el spindle speed o la velocidad de rotación. Nosotros definimos en nuestro programa una velocidad de rotación y una velocidad de avance. Pero ¿qué ocurre? En el proceso, observamos que la herramienta sufre. Observamos que la herramienta empieza a chillar, se empieza a desgastar o empieza a vibrar. Eso significa que tal vez el parámetro que nosotros ingresamos en nuestro código no era el adecuado. ¿Qué deberíamos hacer? Paro todo el proceso
batir todo el proceso de fabricación de nuevo, no, sino que el mismo panel de control nos permite ajustar esos valores de velocidades. ¿Cuáles son las velocidades principales? La de avance y la de rotación. Ustedes van a encontrar aquí unos botones donde van a poder aumentar o disminuir esas en tiempo real mientras el programa está corriendo y la máquina está mecanizando, y de esa manera ir ajustando. Ese es el autoajuste que la mayoría de equipos todavía no realizan. Nosotros lo realizamos como operadores de este tipo de maquinaria. Generalmente, este aumento o disminución de velocidades se lo realiza de manera porcentual. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Ustedes van a poder aumentar un 10%, un 20%. Algunas máquinas vienen tabuladas entre 25, 50, 25, 25%. Entonces, de la velocidad que ustedes colocaron, aumentan un 25%, un 25%, o aumentan un 10%, disminuyen un 10%. Y de esa manera van a ir ajustando. ¿Qué parámetro deberán ir a ajustar? Ya depende de la experiencia. ¿Okay? Generalmente, cuando observo mucho desgaste en nuestra herramienta de corte, nosotros vamos a tener que disminuir la velocidad de rotación, porque la velocidad de rotación es la que define el desgaste de nuestra herramienta. Entonces, yo disminuyo la velocidad de rotación. Ahora, veo que la herramienta está vibrando mucho. Al llamar vibración se refiere a las funciones que están produciendo durante el avance de nuestra herramienta. Entonces, si veo que la herramienta experimenta mucha vibración, yo debería tratar de disminuir la velocidad de avance. Entonces, dependiendo de lo que observen, ustedes van a aplicar cambios en esas velocidades respectivas. Y eso, ¿cómo lo analizan? Por medio de este panel. ¿Okay? Esto lo van a observar bastante en las maquinarias CNC. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a generar con nuestro programa? Vamos a generar las denominadas toolpaths o trayectoria de la herramienta de corte. Aquí les he puesto un pequeño ejemplo. Yo tengo que generar aquí el programa para poder mecanizar este vaciado, esta cavidad de un molde. Entonces, ¿qué hago con el CNC? Básicamente le indico a la herramienta de corte cuál es la trayectoria de acuerdo a mis sistemas de coordenadas. He colocado hacia acá X, he colocado hacia arriba Z. ¿Qué punto tiene que desplazarse en un eje de coordenada? ¿Cuál es el siguiente punto? Y así sucesivamente, hasta ir formando nuestro proceso de mecanizado, ¿no? Casi similar en manufactura aditiva, podría decirse que realmente existen otras estrategias. Esta es una de tantas. Que la herramienta va a desplazarse siempre en un eje o en un plano de manera consecutiva, luego profundiza una porción más de material y se desplaza. ¿Okay? Entonces, vamos nosotros a definir cuál es esa que tiene que seguir nuestra herramienta de corte. ¿Con qué velocidad esta va a rotar, si estamos en el caso de fresado? ¿Y cuál va a ser la velocidad en la que se va a desplazar linealmente durante esta trayectoria? La simulación del programa nos va a permitir verificar esa trayectoria de desarrollo de estas toolpaths. Muchas veces el software CNC, el software CAM, que genera el programa, comete errores. ¿Por qué son esos errores que comete el programa CAM? Porque no detecta bien las superficies por las cuales tiene que pasar la... Eso muchas veces es por culpa del modelo 3D. ¿Okay? Que no ha sido dibujado de manera correcta o tiene demasiadas superficies complejas que simplemente el software CAM no los detecta. Entonces, nuestro trabajo es verificar el camino y modificar, si no está desplazándose de manera correcta. Imaginémonos que aquí, mientras estoy simulando estas toolpaths, observo que la trayectoria de aquí se sobrepasa y me forma un triángulo aquí. Si yo lo dejara que la herramienta siguiera esta trayectoria, ¿qué pasaría? Se chocaría contra esta posterior del molde y podría dañar la pieza y dañar la herramienta. Entonces, ¿qué hago yo? Ok, busco en el programa, en las líneas que se han generado, cuáles corresponden a esa trayectoria que está formando este triángulo por fuera de la trayectoria normal y lo elimino o lo edito, ajustando a la trayectoria que nosotros debemos seguir de manera correcta. Todo eso se puede hacer con programación manual, por eso es la importancia, ¿no? Y por qué insisto que ustedes deben aprender programación manual, porque les va a permitir verificar y editar un programa. Y de esa manera ustedes lo van a ir ajustando para lo que necesitan, ¿no? A mí me ha tocado muchos trabajos de manera independiente, solo hacer la edición de los programas. Me pasan el programa que se ha generado en un software CAM, yo lo simulo, genero estas toolpaths y voy verificando el camino de la red
¿Okay? Si observo que la herramienta está saliéndose del camino o hace algún movimiento extraño, busco cuál es la línea del programa en la que realiza ese movimiento y generalmente lo elimino o lo edito para que se ajuste al resto de la trayectoria de líneas. ¿Okay? Pero todo es práctica. ¿Okay, chicos? Y hasta aquí llegaría esta parte de la tecnología CNC. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Profe, ¿el programa me permite emular antes de hacer el maquinado de la pieza, o yo suponiendo que ya está bien hecho, maquino la pieza, el programa? Lo que te va a emular es la trayectoria que sigue la herramienta de corte. Ahora, si tú me dices qué tanto puedo llegar con la simulación, si yo puedo colocar aquí un bloque real, si puedo hacer que la herramienta simule las del software. ¿Okay? Generalmente aquí en nuestro medio nosotros utilizamos software bastante básicos. ¿Okay? No llegamos a ese grado de simulación, pero sí existen programas que pueden llegar a un grado de simulación muy alta, que incluso te colocan la máquina. Hay programas que les colocan la máquina entera y les pueden llegar a simular si existe algún tipo de colisión con un elemento mecánico, pero ya son software avanzados, ¿no? Que están bajo licencia y como hay que pagar por esa licencia, pues muchas empresas no los adquieren. Entonces utilizan los más básicos que les estoy enseñando práctico. ¿Okay? Uno de ellos es el software 5, que se utiliza bastante para programación manual. ¿Okay? Cuando pasemos al software CAM, el ICAM que nos ofrece Inventor llega a una simulación parecida a esto de aquí. Coloca las toolpads encima del modelo 3D, entonces nosotros ya nos podemos hacer una idea de cuál será la trayectoria que va a seguir la herramienta. Y de esa manera podemos ir corrigiendo también, ¿no? Si existe alguna salida, algún desfase o alguna mala trayectoria que haga que la herramienta dañe el trabajo o se impacte con algún otro elemento. ¿Okay? Eso se logra gracias a la simulación. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ok, chicos. ¿Cómo está el audio? ¿Sigue entrecortándose? Sí, pero Sí, con menos profe. frecuencia. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, hasta esta parte vamos a llegar aquí. Ya les voy a hablar de lo que era la parte de programación CNC, uno que ya tengo pregrabado de esa clase, para evitarnos, porque sí quiero que escuchen bien cómo se realiza la programación, ¿no? Hay incluso algunos ejemplos de cómo se hace el encerado de la pieza, que eso generalmente se lo maneja en la práctica real, pero como saben que estamos ahorita en virtualidad no se puede acceder, pero ahí doy un ejemplo de cómo se realiza eso. ¿Okay? Entonces, terminada esta clase, yo les subo el vídeo de la parte de programación y la siguiente clase continuamos ya con ejercicios de esa programación. ¿Ok? Disculpen, el internet me está fallando en este momento, en tal caso hasta aquí llegaríamos por ahora. Les agradezco mucho por la asistencia, por la atención. No se olviden que el día de hoy por la noche les subo sus notas. Ya tengo calificado más o menos el 40%, no, más del... Tengo calificado 40, más o menos un sector que han hecho ustedes, me falta un 30% que ya lo voy a hacer ahora en la tarde y de ahí sí subo sus notas. No, el ayudante ya pasó las notas, ya me pasó las notas de lección. Profe, disculpe una pregunta. La clase práctica, Disculpa. ¿va a haber clase práctica a las 4? Disculpe, ella misma. Sí va a haber clase práctica a las 4. Sí va a haber clase práctica. Listo, gracias. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Pasen bien. Gracias por la asistencia. Ya les paso el vídeo de programación. ¿Qué dijo de la práctica? Perdón, profe. Que sí va a haber. A la práctica de las 4 sí va a haber. Ah, ya listo, profe, gracias. Puede ser. Gracias. Nos vemos, chicos. Pasen bien.